Un magnate se hizo pasar por un mendigo para descubrir el verdadero amor en un concurso de belleza, sin imaginar que sus secretos saldrían a la luz en el momento más inesperado. Gabriel Monteiro vivía rodeado de lujo, pero su vida estaba marcada por un vacío que ni la más extravagante de sus propiedades podía llenar. A sus 35 años, era dueño de innumerables empresas, casas de alto valor y una fortuna que crecía cada día. Sin embargo, la soledad lo acompañaba como una sombra persistente. Después de varias relaciones fallidas, Gabriel se dio cuenta de que el amor que había conocido hasta entonces era frágil, condicionado por su dinero y poder. Su riqueza, en lugar de atraer afecto genuino, se había convertido en una barrera entre él y lo que más deseaba, alguien que lo amara por quien era, no por lo que poseía. Una tarde, sentado en el balcón de su mansión, con vistas a la vastedad de la ciudad, su mente comenzó a maquinar un plan. ¿Y si me oculto detrás de una apariencia distinta, y si me despojo de mi fortuna, al menos por un tiempo?, pensó, mientras su mirada se perdía en el horizonte. La idea lo cautivó. Sabía que cualquier mujer que se interesara en él como mendigo lo haría sin saber de sus riquezas, lo que le daría la oportunidad de descubrir si el amor verdadero aún existía para alguien en su posición. Santa Elena, una pequeña ciudad costera conocida por su tranquilidad y sencillez, parecía ser el lugar ideal para su experimento. Su ambiente alejado de los círculos sociales de élite y su comunidad humilde ofrecían el anonimato perfecto. Nadie allí conocería al poderoso magnate Gabriel Monteiro. Al llegar, lo primero que hizo fue cambiar su apariencia. Sus trajes de diseñador fueron reemplazados por ropa vieja y gastada. «Es hora de que me vean como nunca me han visto», murmuró mientras se observaba en el espejo, apenas reconociéndose. Su plan estaba en marcha. Una vez en las calles de Santa Elena, se sentía diferente, vulnerable. Nadie le prestaba atención, no era el hombre poderoso que dictaba las reglas en las juntas de accionistas, sino un desconocido más. Gabriel, ahora un hombre común, vagaba por las plazas y mercados, observando desde las sombras, esperando su momento. Una mañana, mientras descansaba en un banco del Parque Central, escuchó una conversación entre dos mujeres que lo sacó de sus pensamientos. ¿Has escuchado del concurso de este año?, preguntó una de ellas, emocionada. Sí, dicen que esta vez no solo se enfocarán en la belleza, sino también en la inteligencia y la bondad. El Parque Central de Santa Elena, normalmente tranquilo, estaba ahora lleno de vida y entusiasmo. El concurso anual de belleza de la ciudad se aproximaba, y con él, una mezcla de emociones entre las habitantes y visitantes. Sin embargo, este año había algo diferente en el aire. No se trataba solo de premiar a la mujer más hermosa, sino de buscar una combinación única de inteligencia, bondad y carácter. El anuncio de estas nuevas reglas había capturado la atención de muchos y generado rumores entre los residentes. Para Gabriel, esto parecía una oportunidad perfecta para observar desde las sombras. Este año va a ser distinto, dijo una joven mientras pasaba junto a Gabriel, quien se mantenía sentado en su usual rincón, escuchando atentamente. No va a ganar solo la más bonita. Tienen que demostrar que son más que una cara bonita. Eso será interesante de ver, respondió su amiga. Veremos quién realmente tiene lo que se necesita. La atención de Gabriel se intensificó cuando escuchó esos comentarios. Santa Elena estaba abarrotada de candidatas que llegaban desde diferentes partes, todas listas para probarse en este concurso especial. Cada una intentaba destacarse de manera distinta. Sin embargo, entre las mujeres que competían, una figura discreta empezó a llamar la atención de Gabriel: Isabela. Isabela no era como las demás. Su belleza natural no era adornada con joyas ni vestidos extravagantes. Era una mujer joven, de alrededor de 28 años, que trabajaba como profesora en la pequeña escuela local. Lo que realmente la hacía única era su bondad. Todos en Santa Elena sabían que, a pesar de su carga laboral, ella dedicaba la mayor parte de su tiempo libre a cuidar a su abuela, una mujer anciana y enferma que vivía con ella. Gabriel la observaba desde la distancia, intrigado por su manera de ser. Mientras otras candidatas se dedicaban a ensayar sus discursos y desfiles, Isabela iba de la escuela a su casa, haciendo pequeñas paradas para comprar medicinas o alimentos para su abuela. Su humildad y la falta de interés en impresionar a los demás la hacían resaltar ante los ojos del mendigo que la seguía con la mirada. Una tarde, mientras Isabela salía del mercado con una bolsa de verduras, una de las organizadoras del concurso la detuvo. Isabela, este año deberías participar, dijo la mujer con una sonrisa. Eres perfecta para este nuevo formato. No solo buscan belleza exterior, y tú tienes mucho más que eso.
Isabela se rió con timidez, moviendo la cabeza. No sé si tengo tiempo para eso, doña Teresa, respondió. Entre la escuela y mi abuela, apenas puedo con todo. La mujer insistió. Por eso mismo. Nadie más en este pueblo haría tanto por su familia. Deberías intentarlo. Isabela reflexionó por un momento. La idea de participar no era algo que hubiera considerado seriamente, pero algo en la forma en que Teresa la miraba le hizo pensar que quizás podía intentarlo. Sin embargo, su prioridad seguía siendo su abuela. Voy a pensarlo, dijo finalmente, sin compromiso. Gabriel no perdió una sola palabra de esa conversación. La forma en que Isabela rechazaba el foco de atención, su modestia, la dedicación que mostraba hacia su abuela. Todo esto lo atraía aún más. Mientras otras candidatas estaban inmersas en competir por el título, Isabela parecía no tener ningún interés en la fama o los premios. Los días pasaron, y la noticia de la participación de Isabela en el concurso comenzó a correr por todo el pueblo. Aunque al principio era reticente, terminó inscribiéndose después de que su abuela la convenciera de que podía hacerlo sin dejar de cuidar de ella. A medida que las pruebas se acercaban, Gabriel continuaba observándola en silencio, cada vez más convencido de que ella era diferente. Pero el concurso no era un juego fácil. Otras candidatas, como Cecilia, una mujer astuta y ambiciosa, comenzaban a notar el impacto de Isabela en la comunidad, y no todas estaban dispuestas a perder. A medida que el concurso avanzaba, Gabriel continuaba observando a Isabela desde las sombras, fascinado por su humildad y bondad natural. Para él, ella representaba todo lo que buscaba, alguien que no estaba cegado por el lujo o la fama. Un día, mientras vagaba por las calles de Santa Elena como de costumbre, se sentó en un banco, cansado, con el rostro cubierto por el sombrero que usaba como parte de su disfraz de mendigo. Era una mañana tranquila, y el sol brillaba suavemente sobre la plaza. Isabela, regresando del mercado con una bolsa de compras en la mano, lo notó. Se detuvo un momento para observar al hombre que descansaba allí, ajeno al bullicio a su alrededor. Aunque muchas personas pasaban junto a él sin prestarle atención, ella sintió una punzada de compasión. Disculpe, dijo acercándose con cautela. ¿Tiene hambre? Gabriel levantó la vista lentamente, sorprendido de que alguien le hablara. Su apariencia desaliñada y el rostro cansado que había adoptado solían mantener a las personas alejadas, pero Isabela lo miraba con genuina preocupación. Sin decir una palabra, él asintió con la cabeza. Isabela, sin dudarlo, abrió su bolsa de compras y sacó un pan recién horneado y una manzana. Se los ofreció con una sonrisa cálida. No es mucho, pero espero que le ayude, dijo, extendiendo la mano con el pan. Gabriel tomó la comida, y en ese instante, sintió algo que no experimentaba desde hacía años, una chispa de esperanza. Había encontrado a alguien que, sin ningún motivo oculto, le ofrecía un gesto de bondad. Su corazón se aceleró, pero su mente lo llenó de preguntas. ¿Debería decirle quién era? ¿Debería revelarse como el hombre rico que realmente era, o continuar escondido tras su disfraz? Gracias, murmuró Gabriel, su voz apenas audible. Isabela sonrió con dulzura, sin esperar nada a cambio. No tiene que agradecer. Todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando, respondió ella, mirando al cielo por un momento. Espero que este día le traiga algo de alivio. Antes de que Gabriel pudiera decir algo más, Isabela se despidió con una inclinación de cabeza y continuó su camino. Gabriel la vio alejarse, con el pan aún en la mano, sintiendo una mezcla de emociones que no podía descifrar del todo. Aquella interacción, breve pero poderosa, lo había sacudido de una manera que no esperaba. No era solo la comida lo que le había ofrecido, era su forma de mirar más allá de su apariencia, de verlo como una persona. Durante los días siguientes, Gabriel no podía dejar de pensar en ese momento. En su mente, revivía la escena una y otra vez, recordando la suavidad en la voz de Isabela y la forma en que su gesto había sido completamente desinteresado. Cada día que pasaba, la admiración que sentía por ella crecía, pero también lo hacía la duda. ¿Cuánto tiempo más podría esconder la verdad? ¿Qué pasaría cuando ella descubriera quién era él realmente? Cecilia Medeiros siempre había sido una mujer acostumbrada a obtener lo que quería. A sus 30 años, su elegancia, astucia y conexiones sociales la convertían en la candidata favorita para ganar el concurso de Santa Elena. No solo era reconocida por su belleza impecable, sino también por su capacidad para manipular el entorno a su favor. Desde el principio, había decidido que el título sería suyo, sin importar el costo.
Mientras el concurso avanzaba, Cecilia empezó a notar algo que no había previsto: la creciente popularidad de Isabela. La joven profesora, con su actitud humilde y dedicación a los demás, comenzaba a ganar el favor de la gente, de los organizadores e incluso de algunos jurados. Lo que inicialmente parecía ser una competidora inofensiva, ahora se había convertido en una amenaza real para Cecilia. En la mente calculadora de Cecilia, Isabela representaba un obstáculo que debía ser eliminado de inmediato. No podía permitirse perder frente a alguien tan común y simple. Entonces, puso en marcha su plan. Con una sonrisa fría y palabras dulces, comenzó a acercarse a los jurados y a los demás concursantes, sembrando dudas y manipulando sutilmente las opiniones a su alrededor. «Es una chica dulce, ¿no creen?», dijo Cecilia durante uno de los ensayos, en un tono aparentemente inocente. «Aunque he escuchado que su participación puede verse comprometida, dicen que su abuela está muy enferma. Quizás no pueda seguir compitiendo hasta el final». Un par de jurados la miraron, confundidos. «¿De verdad?». «No habíamos oído nada», respondió uno de ellos, claramente intrigado. Cecilia se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. «Noquiero hablar mal de nadie, pero sería una lástima que no pudiera cumplir con las exigencias del concurso por motivos personales». Con esa pequeña insinuación, Cecilia había comenzado a plantar la semilla de la duda. Si los jurados creían que Isabela no podría continuar, tal vez empezarían a restarle puntos o simplemente dejarían de verla como una candidata seria. Pero Cecilia no se detendría ahí. Usando su influencia, logró convencer a algunos organizadores de que reorganizaran las pruebas del concurso, haciendo que los desafíos fueran cada vez más complicados. Sabía que Isabela estaba agotada por cuidar a su abuela, y si las pruebas se volvían más demandantes, tarde o temprano la joven se vería sobrepasada. Los demás concursantes también comenzaron a notar la creciente tensión. Una tarde, mientras todas las chicas se preparaban para una sesión fotográfica, Cecilia se acercó a dos de las competidoras que habían quedado impresionadas por Isabela. «He escuchado rumores», comenzó Cecilia, en un tono casi conspirativo. «Dicen que Isabela está recibiendo ayuda externa para ganar. No es justo, ¿verdad?». «¿Ayuda externa?», preguntó una de ellas, sorprendida. «Bueno, ya saben, con todo el tiempo que pasa cuidando a su abuela, alguien debe estar facilitándole las cosas para que no pierda el concurso». «¿No creen?», insinuó Cecilia con malicia. Las dudas y las miradas de recelo comenzaron a crecer entre las competidoras, muchas de las cuales empezaron a distanciarse de Isabela. El ambiente del concurso, que al principio era festivo, ahora se convertía en un campo de batalla lleno de suspicacias y rumores. «Hola. Si estás disfrutando de esta historia, deja un comentario con la palabra secreto, dale me gusta y no olvides suscribirte al canal para más relatos como este». Mientras tanto, Gabriel, que seguía observando en silencio, no podía dejar de notar el cambio en la atmósfera. Las sonrisas entre las participantes se habían vuelto tensas, y las pequeñas rivalidades se transformaban en confrontaciones sutiles. Cada mirada, cada comentario, estaba cargado de intenciones ocultas. Cecilia, por su parte, se deleitaba en el caos que había creado. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Isabela seguía mostrando su fortaleza. Aun cuando la fatiga comenzaba a hacer mella en ella, no se rendía. Esto solo aumentaba la frustración de Cecilia, que veía cómo su plan no estaba funcionando tan rápido como esperaba. La guerra silenciosa en el concurso estaba en pleno apogeo, y aunque las apariencias se mantenían, todos sabían que la verdadera lucha estaba ocurriendo en las sombras. Cecilia no iba a detenerse hasta destruir completamente a Isabela, pero había algo que no había previsto: la fuerza interior de su rival y el misterioso mendigo que la observaba desde la distancia, preparado para intervenir si la situación se descontrolaba. Mientras el concurso avanzaba y las manipulaciones de Cecilia se volvían más evidentes, Gabriel sentía una creciente conexión con Isabela. Cada gesto de bondad que ella le mostraba lo empujaba más hacia la encrucijada de revelar su verdadera identidad o seguir escondido tras su disfraz de mendigo. Sin embargo, a medida que su relación con ella se profundizaba, nuevos fantasmas de su pasado comenzaron a emerger. Gabriel había llegado a Santa Elena con un objetivo claro: descubrir si podía encontrar amor verdadero, libre de las cadenas de su riqueza. Pero lo que no esperaba era que la pequeña ciudad escondiera más secretos de los que había previsto. Mientras investigaba discretamente sobre la familia Medeiros, dueña de gran parte de la influencia en la región y organizadora del concurso, algunos detalles inquietantes sobre su propia familia empezaron a salir a la luz. Una tarde,
después de una conversación particularmente reveladora con un antiguo residente del pueblo, Gabriel descubrió una conexión perturbadora entre los Medeiros y la muerte de su madre. Aunque era solo un niño cuando ella falleció, siempre había sospechado que había algo más detrás de su repentina y misteriosa muerte. Durante años, había vivido con la duda, pero ahora, en Santa Elena, las piezas empezaban a encajar. Sentado en un rincón del parque, Gabriel repasaba mentalmente las pistas que había reunido. Recordaba las historias que su padre le había contado sobre los negocios familiares y cómo, en algún momento, su madre había intentado distanciarse de ciertas alianzas oscuras. Los Medeiros parecían estar en el centro de todo, pero las conexiones eran vagas. ¿Había sido su madre víctima de una conspiración? No puedo seguir ocultándome mucho tiempo, murmuró Gabriel, mientras observaba a Isabela desde lejos, ayudando a su abuela a entrar en una pequeña tienda. Cada día que pasaba, las mentiras que había creado para proteger su verdadera identidad se volvían más pesadas. Si continuaba acercándose a Isabela, tarde o temprano ella descubriría la verdad. Y cuando eso sucediera, ¿qué pensaría de él? ¿Lo vería como otro manipulador, como Cecilia, o entendería sus razones? Los pensamientos de Gabriel se oscurecieron aún más cuando recibió una llamada de un viejo amigo de la familia, alguien que había estado investigando en silencio la muerte de su madre por años. Hay algo que necesitas saber, le había dicho el hombre con voz grave. Los Medeiros, ellos no son quienes dicen ser. Lo que ocurrió con tu madre está directamente ligado a ellos. Pero te lo advierto, si sigues investigando, te pondrás en peligro. Ellos no tienen límites. Gabriel colgó el teléfono con el corazón acelerado. Su madre había muerto tratando de escapar de algo oscuro, y ahora él estaba atrapado en medio de una red de mentiras, no solo sobre su identidad, sino también sobre la verdad de su familia. Los Medeiros no solo estaban manipulando el concurso, estaban profundamente implicados en su propio pasado, en una trama mucho más compleja y peligrosa de lo que había imaginado. Cada vez que veía a Cecilia sonreír y moverse entre los jurados con esa falsa gracia, una ola de desconfianza lo inundaba. Estaba seguro de que ella sabía más de lo que dejaba entrever, y que, de alguna manera, estaba vinculada a la tragedia de su madre. Sin embargo, revelar esa verdad en ese momento pondría todo en riesgo, su relación con Isabela, su plan para desenmascarar a los Medeiros y su propia seguridad. A medida que las mentiras comenzaban a ahogarlo, Gabriel se dio cuenta de que su tiempo se estaba agotando. No podría mantenerse en las sombras por mucho más tiempo sin enfrentar las consecuencias. Pero, ¿cómo podría proteger a Isabela de todo lo que estaba por descubrir? Y, más importante aún, ¿cómo podría protegerse a sí mismo de una familia que parecía dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener sus secretos ocultos? El ambiente del concurso, que ya era un campo de batalla emocional, estaba a punto de volverse mortalmente serio. Gabriel sabía que, en el momento en que las verdades salieran a la luz, no habría vuelta atrás. Todo lo que había construido con Isabela y su búsqueda de redención colgaban de un frágil hilo. Y entonces, una tarde, mientras la tensión continuaba aumentando, Gabriel decidió que era hora de actuar. Isabela estaba agotada. Entre las largas jornadas en la escuela, las intensas pruebas del concurso y el cuidado constante de su abuela enferma, su cuerpo y mente parecían al borde del colapso. Cada noche, tras regresar de los eventos del concurso, debía atender a su abuela, asegurándose de que tomara sus medicamentos y estuviera cómoda. No había tiempo para descansar, ni para ella misma. Fue durante esos días más difíciles que el mendigo comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio, ella lo veía sentado en el parque, observando en silencio, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Sin embargo, lo que Isabela no sabía era que Gabriel, bajo su disfraz, estaba cada vez más preocupado por su bienestar. Veía el cansancio en sus ojos y la fatiga que arrastraba su cuerpo, pero también la determinación que nunca la abandonaba. Una tarde, después de una larga jornada en el concurso, Isabela salió de la farmacia con una bolsa de medicamentos en la mano. Su rostro estaba pálido y ojeroso. Mientras caminaba hacia su casa, Gabriel, quien había estado esperando en una esquina cercana, se acercó en silencio. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave, aún manteniendo su papel de mendigo. Isabela lo miró, sorprendida por la repentina preocupación en su tono. No era común que alguien en su situación se interesara por los demás, pero ella ya había aprendido que aquel hombre no era como los demás. Sí, solo, suspiró, buscando palabras. Son tiempos difíciles, eso es todo. Gabriel, que había pasado días observándola, notó la desesperación oculta en sus palabras.
sin decir nada más, extendió la mano hacia ella, ofreciendo llevar la bolsa de medicamentos. «Déjame ayudarte», dijo, sin esperar una respuesta. Isabela vaciló un momento, pero finalmente asintió, agradecida por el gesto. No sabía por qué confiaba tanto en aquel hombre, pero había algo en su presencia que le daba una sensación de calma, algo que no había sentido en mucho tiempo. Desde ese día, Gabriel comenzó a ayudarla de pequeñas formas. Sin que ella lo supiera, se las arreglaba para comprar los medicamentos antes de que ella llegara a la farmacia y se los entregaba como si hubiera sido una coincidencia. También comenzó a llevarle comida caliente cuando la veía agotada, con la excusa de que le habían sobrado algunas porciones. «No tienes que hacer esto», le dijo Isabela una noche, después de que él le entregara una sopa humeante. «Ya tienes bastante con tus propias dificultades». Gabriel, con una sonrisa oculta bajo su barba falsa, respondió: «A veces, ayudar a los demás es lo único que nos queda. Además, todos necesitamos apoyo en algún momento». Sus palabras resonaron profundamente en Isabela. Ella sabía que había verdad en lo que decía, pero aún así sentía que no merecía tanta atención, especialmente de alguien que, según su conocimiento, estaba en una situación mucho más difícil. A medida que las semanas pasaban, la relación entre ambos se fortalecía en silencio. Isabela, aunque no lo admitiera abiertamente, había empezado a depender del apoyo de Gabriel. Su presencia se había convertido en un consuelo en medio del caos que era su vida. Gabriel, por su parte, luchaba cada día contra el creciente deseo de revelarle quién era en realidad, pero sabía que el momento no era el adecuado. Cada gesto de ayuda, cada palabra de aliento, acercaba a Gabriel más a Isabela, pero también lo empujaba hacia el borde de su propia encrucijada. Sabía que, eventualmente, las mentiras en las que se apoyaba comenzarían a desmoronarse. Pero por ahora, prefería vivir en ese delicado equilibrio, sabiendo que su apoyo, aunque basado en un engaño, era lo único que mantenía a Isabela a flote. Cecilia Medeiros observaba desde las sombras, furiosa e inquieta. La popularidad de Isabela había crecido más allá de lo que podía tolerar. A pesar de todos sus esfuerzos por desacreditarla con rumores y manipulaciones sutiles, la joven profesora continuaba ganándose el cariño de la gente de Santa Elena. Su bondad natural, su humildad y su dedicación a cuidar de su abuela enferma hacían que los habitantes la vieran como un ejemplo de lo que el concurso de este año representaba. Pero Cecilia, implacable y acostumbrada a controlar su destino, no estaba dispuesta a perder ante alguien como Isabela. Mientras caminaba por su lujosa casa, Cecilia fraguaba un nuevo plan, más oscuro y definitivo. Sabía que si quería deshacerse de su rival de una vez por todas, tendría que golpear donde más le doliera. Isabela era querida por su bondad, pero también vulnerable por la situación de su abuela. Y ahí es donde Cecilia vio la oportunidad de destruirla. «Si la gente cree que Isabela está usando el dinero del concurso para su propio beneficio», murmuró para sí misma mientras una sonrisa malévola cruzaba su rostro. «Nadie perdonaría una traición así». Con sus contactos en la administración del concurso, Cecilia se las arregló para falsificar documentos que indicaban que una parte de los fondos destinados al evento estaban siendo desviados. Según estos documentos, el dinero no solo estaba desapareciendo, sino que supuestamente estaba siendo utilizado para pagar las cuentas médicas de la abuela de Isabela. Cecilia había preparado cada detalle meticulosamente, asegurándose de que todo pareciera auténtico. Una tarde, cuando la ciudad comenzaba a llenarse de rumores, Cecilia filtró la información a los medios locales. Los periódicos y programas de radio comenzaron a difundir la noticia: asterisco participante del concurso en Santa Elena acusada de malversación de fondos asterisco. Las primeras miradas de desconfianza se posaron sobre Isabela, quien no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Esa noche, mientras Isabela caminaba hacia su casa tras una agotadora prueba del concurso, notó algo extraño. Las personas que normalmente la saludaban con sonrisas cálidas evitaban cruzar su mirada. Algunos susurraban a su paso, y otros, directamente, se apartaban, como si estuvieran decepcionados. «¿Qué está pasando?», se preguntó en voz alta, sintiendo un nudo en el estómago. Al llegar a casa, una vecina, con expresión preocupada, se acercó a ella con un periódico en la mano. «Isabela, no sé qué está ocurriendo, pero esto está en todos lados», dijo la mujer, entregándole el periódico. Isabela leyó el titular, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las falsas acusaciones detallaban cómo, supuestamente, ella había aprovechado su participación en el concurso para desviar dinero y cubrir los costosos tratamientos de su abuela.
Los documentos falsificados aparecían como prueba irrefutable de su culpabilidad. Pero, esto no es cierto, susurró, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. La noticia se extendió rápidamente por la ciudad. Los mismos vecinos que antes admiraban a Isabela comenzaron a mirarla con recelo. Las tiendas que frecuentaba ya no la atendían con la misma amabilidad, y en la escuela, algunos padres cuestionaron si una persona corrupta debía seguir enseñando a sus hijos. En su desesperación, Isabela intentó hablar con los organizadores del concurso, pero ellos ya habían sido influenciados por la intriga. Algunos comenzaron a distanciarse, mientras otros evitaban cualquier contacto. Todo lo que había construido con esfuerzo y sacrificio estaba desmoronándose frente a sus ojos. Yo no hice nada de esto, dijo Isabela en una reunión con los organizadores. Estas pruebas son falsas. Uno de los jurados la miró con frialdad. Las evidencias son claras, Isabela. Y aunque no lo creas, esto pone en peligro la integridad del concurso. Tendremos que investigar a fondo. Cecilia, desde las sombras, observaba todo desarrollarse según su plan. Estaba disfrutando cada segundo mientras veía cómo Isabela se desmoronaba. Sabía que la gente no tardaría en darle la espalda por completo, y que su imagen quedaría destruida. Sin embargo, lo que Cecilia no sabía era que Gabriel estaba cerca. Había estado observando, y aunque aún no conocía los detalles completos de la conspiración, comenzaba a entender quién estaba detrás de todo esto. El evento final del concurso de belleza de Santa Elena se celebraba con gran expectación. Las luces brillaban intensamente sobre el escenario, las cámaras capturaban cada movimiento de las participantes, y el público estaba ansioso por ver el desenlace de una competencia que había sido más tensa de lo esperado. Las candidatas estaban listas para la prueba decisiva, y entre ellas, Isabela, con el corazón agitado, intentaba mantenerse firme a pesar de las acusaciones que habían nublado los días anteriores. El rumor sobre el supuesto desvío de dinero seguía resonando en la ciudad, y aunque Isabela se había esforzado por aclarar su inocencia, los susurros y miradas de desconfianza no la dejaban en paz. Mientras caminaba hacia el escenario, podía sentir el peso de todas las miradas, algunas de compasión, otras de condena. Gabriel, entre la multitud, observaba todo en silencio, su mente dividida entre el deseo de proteger a Isabela y la necesidad de mantener su identidad oculta un poco más. La ceremonia avanzaba normalmente hasta que, de repente, el maestro de ceremonias tomó la palabra, con un semblante tenso. Antes de continuar con la siguiente fase del concurso, comenzó, con voz grave, se ha traído a nuestra atención un asunto grave que no podemos ignorar. El silencio en la sala se hizo casi palpable. Todos sabían de qué estaba hablando, pero nadie esperaba que el asunto fuera abordado de forma tan pública. Recientemente, han surgido acusaciones sobre el desvío de fondos del concurso. Lamentablemente, hay pruebas que señalan a una de nuestras participantes. El maestro de ceremonias hizo una pausa deliberada, mirando alrededor de la sala. Isabela, por favor, sube al escenario. El corazón de Isabela se hundió en el pecho. Su rostro palideció, pero mantuvo la cabeza erguida mientras caminaba hacia el centro del escenario. Gabriel la observaba desde su lugar, con las manos tensas y los labios apretados, luchando contra el impulso de intervenir. «Yo no hice nada de lo que me acusan», exclamó Isabela con la voz temblorosa, pero firme. Se dirigió a la multitud con el coraje que aún le quedaba. «Estas acusaciones son falsas. Me dedico a cuidar a mi abuela, y jamás tocaría un solo centavo que no me pertenezca». Sin embargo, las pruebas fabricadas por Cecilia ya habían envenenado la mente de muchos. Algunos en el público comenzaron a murmurar entre ellos, y la tensión creció en el ambiente. Gabriel podía escuchar los susurros de incredulidad y burla. Los dedos acusadores se levantaban mientras Isabela, completamente sola en el escenario, intentaba defenderse de una mentira devastadora. «Isabela», intervino el maestro de ceremonias, «aunque no queremos sacar conclusiones apresuradas, las pruebas que se nos han presentado son difíciles de ignorar. Por respeto a los demás participantes y a la transparencia del concurso, necesitamos que te retires de la competencia mientras se investiga este asunto». El murmullo en la sala se transformó en un aluvión de comentarios. Algunos apoyaban la decisión, otros guardaban silencio, pero todos miraban a Isabela como si ya fuera culpable. Gabriel sentía como el nudo en su estómago se apretaba más con cada segundo que pasaba. «Esto no es justo», exclamó Isabela, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Yo no he hecho nada malo». Gabriel sabía que si revelaba su verdadera identidad en ese momento,
podría detener el linchamiento público que estaba sucediendo ante sus ojos. Con un simple gesto, podía exponer a Cecilia, desenmascarar las mentiras y salvar a Isabela de esa humillación. Sin embargo, también sabía que hacerlo arruinaría por completo su experimento. Todo lo que había trabajado durante semanas para entender sobre el verdadero carácter de las personas quedaría en nada. En la primera fila, Cecilia observaba con una sonrisa oculta detrás de su rostro serio, disfrutando del espectáculo. Para ella, ver a Isabela siendo públicamente humillada era la victoria que había estado esperando. Había logrado manipular la situación a su favor, y ahora su rival más fuerte estaba al borde del abismo. Gabriel cerró los ojos por un segundo, tratando de decidir qué hacer. ¿Podía soportar ver a Isabela sufrir más, o sería mejor intervenir ahora y dejar a un lado sus planes? Mientras las emociones lo consumían, sabía que la decisión que tomara en ese preciso momento lo cambiaría todo. La presión era insoportable. Gabriel, desde su lugar en medio de la multitud, observaba cómo Isabela intentaba defenderse en vano. Los ojos de los presentes estaban fijos en ella, juzgándola sin piedad. Cada segundo que pasaba sentía que la injusticia que estaba presenciando lo quemaba por dentro. Las acusaciones eran crueles y falsas, y aunque Isabela se mantenía firme, él podía ver cómo la fuerza de sus palabras se desmoronaba ante la indiferencia y el juicio implacable del público. Gabriel sabía que no podía esperar más. Ya no importaba su experimento ni sus planes de permanecer oculto para entender el verdadero carácter de las personas. Lo que estaba en juego ahora era mucho más grande. Era la dignidad de Isabela, una mujer que no merecía ser humillada de esa manera. Tomó una respiración profunda, cerró los ojos por un instante y tomó la decisión que cambiaría todo. Se levantó de su asiento, su figura sobresaliendo entre la multitud, y comenzó a caminar hacia el escenario. Su corazón latía con fuerza en el pecho, pero sus pasos eran firmes. El mendigo que todos conocían estaba a punto de desaparecer para siempre. «¡Basta!», gritó mientras subía al escenario, interrumpiendo al maestro de ceremonias que estaba a punto de continuar con las acusaciones. Isabela, sorprendida, lo miró con ojos llenos de confusión, y el público comenzó a murmurar, desconcertado por la osadía de aquel hombre aparentemente insignificante. Gabriel, con su ropa desgastada y el rostro cubierto por la barba que había dejado crecer durante su tiempo en Santa Elena, se paró al lado de Isabela, dispuesto a hacer lo que debía. «No puedo quedarme callado ni un segundo más», dijo Gabriel con una voz firme que resonó en todo el lugar. Sacó lentamente el sombrero de su cabeza, revelando un semblante decidido. Luego, con un gesto rápido y decidido, se quitó la chaqueta vieja y los lentes oscuros que había estado usando. La transformación fue inmediata. Las bocas de la audiencia se abrieron en shock mientras poco a poco reconocían al hombre frente a ellos. El mendigo que habían visto vagar por las calles de Santa Elena era, en realidad, Gabriel Monteiro, el multimillonario que hasta entonces había permanecido en el anonimato. «Me he disfrazado durante todo este tiempo para observar el verdadero carácter de las personas», dijo Gabriel, dirigiéndose al público, y luego mirando directamente a Isabela. «Y lo que he visto en Isabela es una honestidad y bondad genuinas, que no merecen ser manchadas por mentiras y manipulaciones». El silencio en la sala era absoluto. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Gabriel, el hombre más poderoso que habían visto en sus vidas, estaba defendiendo a la mujer que hasta ese momento había sido vilipendiada por una acusación infundada. Isabela, todavía en shock, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Gabriel continuó, sin apartar la vista de la multitud. «Las pruebas contra ella son falsas, y lo sé porque fui testigo del comportamiento de Cecilia desde el principio. He visto cómo manipulaba, cómo usaba su influencia para tratar de ganar este concurso a cualquier precio». Luego, girándose hacia el maestro de ceremonias y los jurados. «Todo lo que se ha dicho sobre Isabela es una mentira fabricada por Cecilia para desacreditarla, porque ella sabe que Isabela es la verdadera ganadora en corazón y espíritu». Cecilia, desde su asiento, intentó mantener la calma, pero su rostro ya no podía ocultar la incredulidad y el pánico. Los murmullos crecían en la audiencia, y algunas personas incluso comenzaron a levantarse, señalando a Cecilia con miradas de desprecio. «¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo?», preguntó uno de los jurados, aún incrédulo. Gabriel asintió. «He estado siguiendo de cerca cada movimiento. No necesito más pruebas que el testimonio de todos aquí, que han visto la verdadera naturaleza de Isabela durante semanas. Pero más allá de eso, les puedo asegurar que mi palabra es más sólida que cualquier prueba falsa que Cecilia haya fabricado».
El jurado permaneció en silencio, procesando la revelación. Mientras tanto, Isabela, con lágrimas en los ojos, miraba a Gabriel sin saber qué decir. La multitud empezaba a murmurar nuevamente, esta vez a favor de ella, dándose cuenta de que habían sido testigos de una manipulación cruel. El daño ya está hecho, dijo Isabela, con la voz quebrada, mientras miraba a Gabriel. Aunque todos sepan la verdad ahora, no sé si podré continuar con esto. Gabriel tomó su mano con suavidad y le respondió en voz baja, para que solo ella pudiera escucharlo. Lo siento, no debí haberte dejado llegar tan lejos. Estoy aquí ahora, y no voy a permitir que esto te destruya. Isabela permanecía en el escenario, paralizada. Aunque Gabriel acababa de salvar su reputación y exponer las mentiras de Cecilia, todo lo que sentía en ese momento era un dolor profundo e inesperado. La multitud a su alrededor estaba en shock, susurrando entre sí, pero para Isabela, el ruido se desvanecía. Solo quedaban las palabras de Gabriel resonando en su mente, he estado disfrazado todo este tiempo para observar a las personas. El hombre en quien había confiado, quien había estado a su lado durante sus momentos más difíciles, no era quien decía ser. Gabriel no era un simple mendigo, sino un multimillonario que la había estado vigilando, observando cada uno de sus movimientos como si ella fuera parte de algún experimento. La traición que sentía la atravesaba como una espada afilada. Gabriel, todavía de pie a su lado, intentó hablar, su rostro lleno de arrepentimiento. Isabela, yo no quería hacerte daño. Mi intención nunca fue engañarte de esta manera. Su voz era suave, casi suplicante, mientras extendía la mano hacia ella. Todo esto fue un error, y lo entiendo. Solo quería. No. Isabela retrocedió, apartándose de él bruscamente. No digas nada más. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente comenzaron a caer por su rostro. No eran solo lágrimas de alivio por la verdad revelada, sino lágrimas de dolor y humillación. Durante semanas, había confiado en Gabriel, creyendo que él era alguien con quien podía contar. Alguien que entendía sus dificultades. Pero todo había sido una farsa. Me seguiste como un fantasma, observando mi vida sin decirme quién eras realmente. Su voz temblaba mientras hablaba, y las miradas de la audiencia se centraban en ella. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Gabriel dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver el dolor en sus ojos. No podía decírtelo. Quería ver si podía encontrar a alguien que me quisiera por lo que soy, no por mi dinero. Y te juro que lo que siento por ti es real, Isabela. Isabela sacudió la cabeza, incrédula. ¿Real? ¿Todo esto es real para ti? Preguntó con amargura, señalando el escenario y la multitud que aún murmuraba entre sí. Me utilizaste para tu experimento, Gabriel. No me conoces de verdad, y yo tampoco te conozco a ti. Has estado mintiéndome todo este tiempo. Gabriel no sabía qué más decir. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no había anticipado el dolor que esta verdad le causaría. Intentó acercarse de nuevo, pero Isabela dio otro paso atrás, su mirada dura. No puedo confiar en ti. No después de esto. Su voz ahora era un susurro roto. Pensé que, al menos, había una persona en este mundo que me veía por quien soy realmente. Pero tú solo me veías como una parte de tu juego. El peso de sus palabras cayó como una losa sobre Gabriel. Se dio cuenta de que, aunque había revelado la verdad para salvarla, el daño ya estaba hecho. Isabela lo miraba con una mezcla de tristeza y determinación, una mirada que lo destrozaba por dentro. Isabela intentó de nuevo, pero ella lo interrumpió. No me sigas, dijo con firmeza, sus ojos llenos de lágrimas y furia contenida. No quiero verte más. No confío en ti. No puedo volver a confiar en nadie. Con esas palabras, Isabela dio media vuelta y salió del escenario, dejando a Gabriel solo frente a una multitud que no sabía cómo reaccionar. Los susurros crecían a su alrededor, pero él apenas los escuchaba. Su mirada se mantenía fija en la puerta por la que Isabela había salido. Sabía que la había perdido. Y no solo había perdido la oportunidad de conocer el amor verdadero, había traicionado a la única persona que había conseguido ver más allá de su fachada. Gabriel se quedó allí, inmóvil, mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Cecilia había sido desenmascarada, pero eso ya no importaba. El verdadero daño estaba hecho. Había logrado salvar a Isabela de las mentiras que la habían envuelto, pero al mismo tiempo, la había destruido con la verdad de su propio engaño.
El concurso continuaba, pero para Gabriel, todo había terminado. Sabía que tenía que hacer algo para reparar el daño, pero ¿cómo podría recuperar la confianza de alguien a quien había traicionado tan profundamente? Cecilia estaba furiosa. Su plan cuidadosamente elaborado para desacreditar a Isabela había fracasado estrepitosamente, y ahora, humillada frente a todas ante Elena, veía cómo su reputación se desmoronaba. La revelación de Gabriel había destruido todo lo que ella había construido, dejándola como la villana ante los ojos del público. La rabia y la desesperación la consumían. Durante años, había trabajado para mantener su imagen intachable, y en un solo momento, todo se había derrumbado. Sentada en su lujoso despacho, Cecilia bebía un trago de vino mientras su mente maquinaba frenéticamente. Sabía que no podría recuperar su estatus ni ganar el concurso después de lo ocurrido. La ciudad la despreciaba, y la prensa local ya estaba comenzando a difundir historias sobre sus manipulaciones. Pero había una cosa que todavía podía controlar, su venganza. Si no puedo ganar, me aseguraré de que él tampoco lo haga, susurró entre dientes, sus ojos llenos de resentimiento mientras lanzaba la copa vacía contra la pared. Gabriel Monteiro, el hombre que había arruinado su ascenso, pagaría caro por lo que le había hecho. Aunque su influencia en el concurso se había desvanecido, Cecilia aún contaba con algunos aliados en las sombras, personas dispuestas a hacer cualquier cosa por el precio adecuado. Había oído rumores de que Gabriel planeaba asistir al evento final del concurso, una ceremonia que cerraría el capítulo de su vida en Santa Elena. Cecilia vio esto como la oportunidad perfecta para deshacerse de él para siempre. Con manos temblorosas pero decididas, Cecilia comenzó a hacer llamadas. Usando los últimos resquicios de su poder y conexiones, organizó un atentado durante el evento final. No importaba cómo, pero Gabriel no saldría ileso de ese día. Su humillación quedaría vengada. Llegó el día del evento, y el teatro donde se celebraba el concurso estaba lleno de público expectante. Las luces brillaban intensamente sobre el escenario, y aunque la atmósfera era festiva, había una tensión palpable en el aire. Gabriel estaba allí, aún intentando procesar su reciente confrontación con Isabela, pero también decidido a cerrar este capítulo de su vida. Sentado entre los asistentes, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Mientras la ceremonia avanzaba, Cecilia, escondida entre las sombras de los bastidores, observaba con una sonrisa fría. Había pagado a un hombre para que colocara una bomba en uno de los camarines cercanos al escenario, donde Gabriel seguramente pasaría al final del evento. No había vuelta atrás. Esta era su última carta, y la jugaría sin remordimientos. A medida que el evento se acercaba a su clímax, la tensión de Cecilia crecía. Los segundos parecían horas. Sabía que pronto la explosión sacudiría el teatro y que Gabriel estaría atrapado en medio del caos. Sin embargo, había algo que no había previsto: Isabela. Isabela había decidido mantenerse lejos del evento final del concurso. Después de todo lo que había pasado, lo último que deseaba era volver a enfrentarse a las miradas de los demás o cruzarse con Gabriel. Sin embargo, algo en su interior no la dejaba estar en paz. Un impulso, una sensación que no podía ignorar, la empujaba a regresar. No sabía por qué, pero sentía que algo no estaba bien. Cuando llegó al teatro, el bullicio de la ceremonia estaba en pleno apogeo. Isabela, sin ser vista, se deslizó hacia los bastidores. Fue allí donde lo notó: movimientos sospechosos, miradas furtivas. Al avanzar, distinguió la figura de Cecilia, oculta entre las sombras, observando el evento con una calma inquietante. Isabela, con el corazón latiendo con fuerza, decidió acercarse. Al hacerlo, escuchó fragmentos de conversaciones que confirmaron sus peores temores: un atentado estaba en marcha, y el objetivo era Gabriel. Sin perder un segundo, Isabela corrió hacia el área donde sabía que Gabriel estaría al final del evento. El peligro era inminente. Vio a un hombre desconocido manipulando algo cerca de los camarines, y su mente rápidamente comprendió la magnitud del plan de Cecilia. El tiempo corría en su contra, pero su instinto de proteger a Gabriel, a pesar de todo lo que había sucedido entre ellos, la impulsó a actuar. «Gabriel», gritó mientras lo divisaba caminando hacia el área comprometida. «Aléjate de ahí». Gabriel se giró, confundido, pero al ver la desesperación en los ojos de Isabela, no dudó en seguir su advertencia. Sin embargo, el sonido de una detonación resonó en el teatro antes de que pudiera moverse completamente. Isabela, sin pensarlo dos veces, corrió hacia él, empujándolo fuera del alcance de la explosión. La fuerza de la onda expansiva los arrojó al suelo.
El teatro estalló en caos. La multitud gritaba, y el polvo llenaba el aire. Isabela, aturdida pero consciente, se arrastró hacia Gabriel, que yacía inconsciente a unos metros de ella. Gabriel, susurró, luchando por mantenerse despierta. A pesar del dolor y la confusión, Isabela supo en ese momento que, aunque Gabriel la había traicionado de alguna manera, su corazón aún lo cuidaba. Había arriesgado todo para salvarlo, y aunque no sabía cómo terminaría esto, lo único que le importaba era que él estuviera a salvo. El caos causado por la explosión fue rápidamente seguido por el clamor de la verdad. Entre los gritos y la confusión, las autoridades locales acudieron al teatro, investigando la causa del atentado fallido. Cecilia, hasta entonces oculta entre las sombras, fue descubierta por varios testigos que la habían visto moverse sospechosamente por los bastidores. No había forma de escapar, su plan para eliminar a Gabriel había fracasado. Gabriel, recuperándose lentamente del impacto gracias a la intervención de Isabela, observaba cómo los oficiales se llevaban a Cecilia, esposada y en silencio. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora mostraba el desespero de alguien que había perdido todo. La familia Medeiros, una vez poderosa en Santa Elena, veía cómo su imperio se desmoronaba. La investigación sobre los crímenes de Cecilia y su familia reveló secretos aún más oscuros. El patriarca de los Medeiros, hasta entonces respetado en la comunidad, fue arrestado por su implicación en una serie de delitos que incluían la corrupción, la extorsión y, lo más impactante para Gabriel, su relación con la muerte de su madre. Las pruebas ocultas durante años salieron a la luz, y finalmente, las piezas del pasado encajaron en la mente de Gabriel. Siempre lo supe, murmuró Gabriel mientras observaba cómo los Medeiros eran arrastrados a la deshonra pública. Sabía que había algo más detrás de su muerte. A medida que la verdad se expandía por Santa Elena, la ciudad, antes gobernada por el miedo y la influencia de los Medeiros, comenzó a respirar libremente. La familia, que había ejercido su poder durante tanto tiempo, ahora estaba en ruinas. Las propiedades y riquezas de los Medeiros fueron confiscadas, y aquellos que alguna vez los temieron, ahora los despreciaban. Gabriel, por su parte, se sentía aliviado, pero no victorioso. Aunque la verdad sobre su madre había sido revelada, se dio cuenta de que el verdadero tesoro que había estado buscando no era venganza ni poder. Era algo mucho más profundo, su propia redención. Había pasado años oculto en sus riquezas, tratando de encontrar la verdad detrás de una máscara, pero al final, todo lo que necesitaba era aceptar quién era y enfrentar su pasado. Con la caída de los Medeiros y la verdad finalmente revelada, Gabriel se encontraba libre de las sombras del pasado que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Sin embargo, mientras observaba cómo la justicia se aplicaba, comprendió que la batalla más difícil aún estaba por delante, reconquistar el corazón de Isabela. Había desmantelado la red de traiciones que lo había envuelto, pero en el proceso, había perdido lo que más deseaba, el amor verdadero. Decidido a no dejar que el miedo o el orgullo lo detuvieran, Gabriel buscó a Isabela en su pequeña casa, donde todavía cuidaba a su abuela. Cuando llegó, la encontró en el jardín, arreglando las flores con un semblante sereno pero distante. Se acercó lentamente, sin querer interrumpir su paz, y cuando ella lo vio, su expresión se endureció. Isabela, comenzó Gabriel, con humildad en su voz. Sé que lo que hice estuvo mal. Te mentí, te utilicé en mi búsqueda egoísta de la verdad, y te lastimé de una manera que nunca podré justificar. Isabela lo miró en silencio, sin responder. Gabriel continuó, sabiendo que solo la sinceridad podría salvar lo que quedaba entre ellos. No estoy aquí para pedirte perdón por lo que hice, porque sé que no puedo borrar el pasado. Pero quiero que sepas que, desde el fondo de mi corazón, lo lamento. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí, y ahora me doy cuenta de que todo el dinero y poder que poseo no significan nada si no puedo compartir mi vida con alguien como tú. Isabela suspiró, apartando la mirada por un momento. Luego, con una voz suave pero firme, dijo: Gabriel, no es fácil olvidar lo que pasó. Me siento traicionada, y no sé si puedo volver a confiar en ti. Pero también sé que, a pesar de todo, hay algo en ti que me importa. Algo que vi en el mendigo que intentó ayudarme cuando más lo necesitaba. Gabriel sintió una chispa de esperanza en su corazón, pero sabía que no sería fácil. Dime qué puedo hacer para demostrarte que he cambiado, que estoy dispuesto a ser el hombre que necesitas, le suplicó, dando un paso hacia ella. Renunciaré a todo si es necesario. Quiero vivir una vida simple, honesta, a tu lado. Isabela lo observó, evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió lentamente,
pero con una condición. Si realmente quieres que te dé una segunda oportunidad, dijo, sus ojos fijos en los de Gabriel, vivirás sin tus riquezas, al menos por un tiempo. Quiero ver al hombre que eres sin el peso de tu fortuna. Quiero saber si tu amor es verdadero, sin el respaldo de tu poder. Gabriel asintió sin dudarlo. Haré lo que sea necesario, Isabela. Mi riqueza no significa nada si no tengo tu confianza y tu amor. Isabela lo miró por un largo momento, y en sus ojos, Gabriel vio una pequeña chispa de esperanza, una oportunidad que nunca pensó que tendría de nuevo. Está bien, Gabriel, respondió finalmente, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Tendremos esa vida simple. Y si en ese tiempo me demuestras que realmente has cambiado, entonces quizás podamos construir algo juntos. Gabriel sonrió, un peso levantado de sus hombros. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía lleno de esperanza. Había perdido mucho, pero la posibilidad de redención y un amor verdadero estaba a su alcance. Estaba dispuesto a luchar por ello, por Isabela y por la vida que ambos merecían. Y así, en la tranquilidad de aquel pequeño jardín, comenzó un nuevo capítulo para Gabriel e Isabela. Uno donde las mentiras y el engaño no tenían cabida, y donde el verdadero tesoro era el amor y la confianza que estaban dispuestos a construir, día a día, juntos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.